Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por sus intervenciones. Y empezaré por el señor Feijóo. Gracias por su intervención, moderada, constructiva, como suele ser lo habitual. Me gusta este nuevo PP. Basta ver el respeto que han mostrado sus diputados a la vicepresidenta Díaz para comprobar el nuevo talante del partido. Ha dedicado usted de su tiempo 30 segundos a proponer soluciones al problema de la corrupción. 30 segundos de los 15 minutos que ha estado interviniendo. 30 segundos en los que me ha exigido 4 medidas. La primera, dice usted que tenemos que reforzar los efectivos de la UCO. Mire, un 61% desde que soy presidente del Gobierno se ha aumentado esos efectivos. 212 agentes más que cuando gobernaba el Partido Popular. Segunda exigencia que usted ha planteado. Ha atacado usted al fiscal general del Estado y ha lamentado, por cierto, el estado de la Fiscalía. Incluso ha llegado a hablar del informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Pero se ve que en ese capítulo no ha entrado y que no ha leído exactamente qué es lo que dice la Comisión Europea. Y textualmente la Comisión Europea sobre la Fiscalía General del Estado lo que viene a decir, y cito textualmente, es que España ha avanzado en independencia y en autonomía del Ministerio Fiscal, alineándose con los estándares europeos. Cierro comillas, esto es lo que dice precisamente la Comisión Europea en su Estado de Derecho y su informe sobre España. Por cierto, que en ese mismo informe se valora positivamente la reforma que está haciendo este Gobierno sobre la justicia, la que usted ha llamado la ley Bolaños, las mismas que usted ha calificado de infames y que ha propuesto eliminar en su tercera exigencia. La cuarta exigencia es que cambie el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho usted aquí, con esas palabras. Bueno, ¿usted no sabe que el Tribunal Constitucional lo eligen las cámaras por mayoría cualificada? ¿Tampoco conoce nuestra Constitución, señoría? ¿Es ignorancia o es una confusión reveladora? Yo, señoría, lo que quiero recordarle es que pactamos esa renovación del tribunal. Ah, usted no. Bueno, me diga usted que no. En fin, bueno. Hay que se nota que le duele al señor Feijóo lo que le dice a Abascal. Anda. Bueno, debatamos sobre corrupción, señor Feijóo, pero hagámoslo con datos. Hagámoslo con datos, para que no sea un diálogo inútil y estéril y que efectivamente pueda alumbrar algo de luz, ¿no?, sobre esta cuestión que tanto preocupa y socava la confianza de nuestros conciudadanos. El Partido Socialista tiene en este momento, señorías, el Partido Socialista 3 investigados por una trama de corrupción. 3, señorías, 3. ¿Sabe cuántos tiene el Partido Popular a día de hoy? Tiene 200 cargos y más de 30 casos abiertos. Ese es el panorama real de la corrupción en este momento, señorías. Mire, tiene usted razón en una cosa. Yo no he logrado conseguir que haya corrupción cero en mi partido, es verdad. Y he pedido perdón por ello. Y he asumido la responsabilidad. Y he dicho que me equivoqué al confiar en Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y me equivoqué al no entender cuán enraizadas están esas prácticas en nuestro país. Ese ha sido mi error. Y, por tanto, yo puedo aceptar todas las críticas que se me hagan al respecto. Y por eso lo que estoy diciendo a sus señorías y a la ciudadanía española es que voy a implementar todas las medidas de transparencia y de calidad democrática e institucional que planteen los grupos en esta Cámara. Y por eso seguiré tomando las medidas necesarias. Se lo garantizo, señoría. Pero lo que no voy a hacer es recibir lecciones de usted, de su partido o de los nostálgicos de una pasada pureza que nunca existió. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi Gobierno, junto con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este Gobierno y los gobiernos durante estos últimos 7 años, junto con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los más limpios de los últimos 50 años. No lo digo yo por ser... Señor presidente, un momento. Disculpe.
Señorías, estoy seguro que cuando después intervenga el señor Feijóo querrán, y el propio señor Feijóo querrá, que se le escuche con respeto y silencio. Por tanto, háganse a ustedes mismos lo que van a requerir después cuando hable el señor Feijóo. Es más, señor Feijóo, apelo a usted para que ponga, por favor, orden en todo su grupo y podamos seguir desarrollando, señor Feijóo, podamos seguir desarrollando la sesión con respeto y silencio. Se lo ruego. Cuando se contengan y se moderen, podrá continuar el señor presidente. Modérense, conténganse para que pueda continuar el señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como decía antes, este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia. Y no lo digo yo, no lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del Gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España, modernizó nuestro país, dio lugar a España en el mundo y en Europa, pero por desgracia en materia de corrupción no fue perfecto, no fue infalible. Eso lo digo también, señorías, siendo miembro y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34, 362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos del señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y esto, señorías, no lo pienso yo solo, lo piensa la mayoría de los ciudadanos y lo piensa hasta incluso el propio señor Feijóo. Fíjense, el otro día se le escapó y me acusó de tener, y cito textualmente al señor Feijóo, el gobierno más corrupto de los últimos 20 años. Cierro comillas. Eso dijo el señor Feijóo, en un lapsus. Le traicionó el subconsciente. ¿Y por qué dijo 20 años y no dijo 30 años, 40 años o 50 años? Bueno, pues yo lo respondo. Porque hace exactamente 20 años terminó el gobierno del señor Aznar y porque a usted le traicionó el subconsciente. Con la verdad le pasa como con la presidencia del gobierno, señoría, pero al revés. Usted solo es honesto cuando quiere. Si lo piensa un segundo, la afirmación que usted hizo es muy grave, porque lo que vino a decir es que el Ejecutivo del que usted formó parte como secretario general de Asistencia Sanitaria y también como presidente de Correos fue el más corrupto de la historia. Y el simple hecho de que usted piense tal cosa
debería también a usted inhabilitarle como candidato. En todo caso, debemos ser justos, señorías, debemos ser justos y reconocer que el Ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del Gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros, como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha. Y 1.236 cargos implicados. Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados. En fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. El Partido Popular, señorías, está en una hipérbole mendaz. Esa es su estrategia. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo, a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. 5 millones de euros. ¿A día de hoy? No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. El propio Rajoy participa de esta estrategia de la hipérbole. Silencio. Incluso viene a decir que el caso Leires es único en la historia de España y que, y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías. Y esto no es un hito más. Es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica a los casos de corrupción que pueda sufrir. Lo cierto y verdad, señorías, es que con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno la corrupción se convirtió en un problema sistémico en España que afectaba a todas las estructuras del Estado, desde concejalías de pequeños ayuntamientos a varios ministerios, pasando lógicamente por la policía, las empresas y los juzgados. Con Mariano Rajoy, señorías, como presidente del Gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings de los institutos más especializados y más solventes en estas cuestiones, España alcanzó sus peores puntuaciones en los rankings internacionales de limpieza institucional y la corrupción se convirtió en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos tras el desempleo. ¿Y qué hizo el señor Feijóo entonces? Bueno, pues tratar de blanquear lo imblanqueable. En 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que estaba investigando al Partido Popular por su supuesta financiación irregular, la financiación en B, usted afirmó, y cito textualmente, en los temas de justicia, los políticos debemos hablar poco. Y además dijo el señor Feijóo, que se ha subido aquí y ha hablado como ha hablado de un informe de la Guardia Civil, dijo el señor Feijóo que un informe policial no es una decisión judicial. Esto lo dijo el señor Feijóo precisamente cuando se empezaba a investigar la Caja B del Partido Popular. También dijo que si el Partido Popular se había financiado de forma irregular en alguna comunidad autónoma, esto era responsabilidad del presidente autonómico y no del líder nacional del Partido Popular. En 2013, cuando se conocieron las andanzas del señor Bárcenas, el señor Feijóo declaró que había que, y cito textualmente, saber distinguir entre el partido y la persona que trabajó para el partido. Y que, y vuelvo a abrir comillas, sería malo para España que el presidente del Partido Popular y que ningún presidente del Gobierno fuese doblegado por un pillo. En 2022, tras el fallo de la Gürtel, el señor Feijóo dijo que ni se había leído ni le preocupaba la sentencia y que el deber del partido no era renegar del pasado, sino aprender de él. En fin, señoría, la triste verdad es que usted lleva 25 años
conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Y con esto no eludo la responsabilidad, señor Feijóo, pero es que usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo. ¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular Gallego? Que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo o la complicidad de Manuel Fraga. Usted alcanzó puestos de máxima responsabilidad y remuneración bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a base de mirar a otro lado. Y obtuvo la presidencia nacional, como aquí se ha reconocido por otros grupos parlamentarios, a base de defenestrar al señor Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora Ayuso y su entorno familiar. Señora Núñez, por favor, silencio, conténgase, por favor. De nuevo, no lo digo yo, lo dijo hasta incluso el nuevo secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, sin darse cuenta, cuando confesó que el Congreso del año 2022, que le entronizó al señor Feijóo, defenestrando al señor Casado, y le cito textualmente al señor Tellado, fue para salvar al PP. ¿Para salvarlo de qué, señorías? ¿De que se investigara al PP por corrupción? ¿De que se conociera la verdad? ¿Qué es exactamente lo que ustedes evitaron? ¿Amenazaron a periodistas? ¿Presionaron a militantes? ¿Accionaron sus contactos en las cloacas del Estado o todo a la vez? Por tanto, siempre son las mismas conductas y el mismo patrón. Primero, lo que hacen ustedes con la corrupción es abonarla. Ustedes bloquearon legislación necesaria para luchar y prevenir la corrupción. Ustedes están cerrando o debilitando las oficinas antifraude, por ejemplo, en el Gobierno de las Islas Baleares, en el Gobierno de la Comunidad Valenciana o también en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Incumplen sistemáticamente, señorías, las obligaciones de transparencia, por ejemplo, con los altos cargos o, por ejemplo, con... en fin, usted mismo lo hizo, siendo senador, cuando se negó a declarar los ingresos que percibía cuando era senador, señoría. Es que ustedes lo han hecho eso. Por tanto, no solamente abonan esa corrupción, sino que luego también la tapan. Destruyen a martillazos las evidencias, compran silencios, montan tramas policiales, expulsan a sus propios militantes cuando se atreven a denunciar esos casos de corrupción. E intentan también hacerlo con el fiscal general. Y ya cuando resulta imposible tapar esa corrupción, lo que hacen es distanciarse de ella, ¿no? Aplicando, por cierto, la doble moral de siempre, a la cual ustedes nos tienen acostumbrados, ¿no? Claro. Señor Hernando, por favor. Claro. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. Pero eso no es el pasado. Eso no es el pasado, es el presente y el futuro del Partido Popular. Fernando, por favor. Conténgase. Que tiene 30 causas abiertas, señorías. 30 causas abiertas por corrupción que involucran a 250 cargos y excargos públicos del Partido Popular, incluyendo, por ejemplo, a la alcaldesa de Alcalá de Henares, al alcalde de Estepona. Pero bueno, ustedes no dicen nada sobre las cuestiones de acoso sexual que hay en su organización, el alcalde de Estepona, el alcalde de Fuengirola, que se siguen manteniendo al frente de estas instituciones, Calleja, o al conseller de Galicia, al que ustedes estuvieron manteniendo durante 2 meses sabiendo que había una acusación de agresión sexual y además despiden a aplausos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero por favor. No solo les mantienen,
no solo les mantienen frente a una organización, la mía, que por dolorosa que fuera, esas decisiones, hemos actuado desde el primer segundo que hemos conocido estos casos. Es que ustedes, por ejemplo, a la número 3 del Partido Popular en Madrid, a la señora Millán, que está siendo investigada nada más y nada menos que por delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias y de fraude contra la administración pública, la mantienen al frente de la organización y además la UPAN en su último congreso. Vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, todo un caso de ejemplaridad, el de la señora Millán. O el del señor García Albiol, que está actualmente imputado nada más y nada menos que de revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Y lo mismo, le han nombrado y lo han promocionado como presidente del Congreso del Partido Popular. O la señora Ayuso, o el señor Moreno Bonilla, o el señor Mañueco. En fin, una larga ristra de personas que están siendo investigados por casos de corrupción que les afectan. Un momento, y que señor ustedes presidente. no hacen absolutamente nada. Señor presidente, un segundo, por favor. Un momento. Conténganse, por favor. Silencio para que podamos continuar. Un segundo. Ustedes, señorías, no solamente no luchan contra la corrupción, sino que medran con ella. Miren, yo me he tomado la molestia de leer su ponencia, las resoluciones de su congreso de este último fin de semana. Vamos a entrar un poco en ellas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no hay ninguna propuestas para España. Efectivamente, hay algún matiz, algún complemento que quiero hacer a lo que ha dicho el señor Patxi López, pero su ponencia tiene 40 páginas. Ustedes han dedicado 12 de esas páginas a criticar al Gobierno de España y, por supuesto, a mi persona. Eso va de suave. Varias dedicadas a prometer rebajas fiscales indiscriminadas. Es lo que hace siempre el Partido Popular. Cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Cuando llega al Gobierno, sube los impuestos. Alguna, ustedes lo han hecho a defender el formato de la familia tradicional, a atacar a los migrantes, a cuestionar algunas de las causas feministas. Grosso modo, básicamente de lo que tratan esas 12 páginas fundamentalmente es de desmantelar el sanchismo, buena parte de los avances que ha logrado este Gobierno y poco más. Por ejemplo, ¿de qué hablan? Bueno, ustedes hablan de dar marcha atrás nada más y nada menos que la ley de lucha contra la violencia machista. Hablan, por ejemplo, de recortar los derechos de las personas desempleadas, de acabar con el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, de reducir la ayuda al desarrollo. Hablan también de elevar el gasto al 5%, el señor Tellado lo ha reconocido, de gasto de defensa como pide la OTAN, de revertir el acuerdo histórico alcanzado por el Reino Unido, la Unión Europea, España en relación con Gibraltar. Señor Lafune, por favor. Hablan de muchas de estas cuestiones, hablan también, lógicamente, de no suscribir la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Cuando se trata de dejar a inmigrantes en la calle y rectificar, efectivamente, como decía antes el presidente de Murcia, el señor López Miras, pues no es rectificar, no es de sabios, es de xenófobos y de cobardes. Pero en todo caso, señorías, como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente y a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nueva portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que, en fin, que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. El problema es que ustedes no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox. En todo caso, lo que sí que me queda claro es que todo esto de decir que sí, que no, pero sí, al final yo les pregunto, si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué crees que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría. La promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene, cuando en realidad precisamente es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología. Ustedes en esa ponencia, señorías, hablan de abandonar el Pacto Verde y, por tanto, de frenar toda la transformación ecológica que está haciendo este Gobierno de 7 años a esta parte. Hablan, por ejemplo, señorías, también en política exterior, pues de que tenemos que volver a recuperar una voz propia en el mundo. No sé si será en inglés o no en inglés, señoría, pero en todo caso creo que la está teniendo ahora mismo España. En su ponencia, señorías,
no incluye ni una sola medida para combatir la corrupción. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el Gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos. Y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que ha aprobado el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su Congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana. Y luego hablan de autoamnistías. Impresionante. Es impresionante. Es que el descaro es total. Señoría, silencio, por favor. Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país. Señoría, silencio. Pero qué despropósito, señor. Qué descaro, silencio. Qué desvergüenza y qué ley del embudo. Subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno, sobre el salario mínimo interprofesional dice la ponencia del Partido Popular que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del Gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. En fin, la gente, yo soy consciente de que está enfadada, que está decepcionada con nosotros, conmigo personalmente lo sabe, tiene toda la razón para estarlo, pero también creo, señorías, silencio. Que la gente no es ciega, señor Feijóo. La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Sabe que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán eliminan 7 años de una extraordinaria gestión que le estamos dando al país. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por 3 personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Silencio. Tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición. Señoría, silencio. Sí, claro. Como las ganó también el señor Puente en la alcaldía de Valladolid y efectivamente está en la oposición. Ah, el señor Puente no ganó las elecciones en Valladolid. Empató. Empató Óscar. Empató.
Empató. Tampoco, ministro, ya sabe, tampoco Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura. Señora Abascal, no está el señor Abascal, bueno, en fin, no. Va dando lecciones. Tengo un problema, porque si no está el señor Abascal, ¿qué responder al señor Abascal? ¿No? Es una falta de respeto, entonces no le voy a decir absolutamente nada al señor Abascal. Señor Rufián, usted me dice que tenemos que dar un giro social a la legislatura. Bueno, yo, por cierto, le agradezco y mucho las palabras de reconocimiento que ha tenido hacia el Grupo Parlamentario Socialista, en particular su portavoz, porque creo que, en efecto, Patxi López ha hecho mucho, junto con otros muchos socialistas de Euskadi y otros muchos también de otras formaciones políticas, por la paz y la convivencia en Euskadi y por acabar con el terrorismo en España. Habla usted del giro social de la legislatura y efectivamente estoy convencido de que tenemos que dar ese giro social. Posteriormente hablaré de las referencias que ha hecho la señora Díaz, la portavoz, la vicepresidenta del Gobierno, que ha ejercido la portavocía del Grupo Parlamentario Sumar. Pero simplemente decirle, señoría, que estamos dispuestos a ello, que estamos comprometidos con ello, pero que también creo que desde los distintos grupos parlamentarios tenemos que reconocer las cosas que se están haciendo por parte de este Gobierno con una aritmética parlamentaria tan compleja como la que se derivó del pasado 23 de julio del año 2023. Sin ir más lejos, no en este último Consejo de Ministros, donde lo que hemos hecho ha sido proponer en ese plan de regeneración democrática que anunciamos hace ya más de un año algunas modificaciones en la ley electoral, por ejemplo, para la transparencia y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a que se participe en los debates electorales por parte de los candidatos, es decir, que no ocurra lo que hizo el señor Feijóo en las últimas elecciones generales, cuando hubo un debate a 4 en el que él no asistió. Pero sí que lo que hicimos en el anterior Consejo de Ministros fue, en primer lugar, transferir del banco malo, del banco que creó el Partido Popular durante la crisis financiera con cargo a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, transferir esos 40.000 pisos que tiene la Sareb a la nueva empresa estatal de la vivienda, más de 2.500 suelos para la construcción presente y futura de casi 50.000 viviendas protegidas en nuestro país. Por tanto, yo creo que son cuestiones que también tenemos que celebrar, que tenemos al menos que reconocer que son las políticas que tenemos que poner en marcha por parte del Gobierno de España y del conjunto de la mayoría parlamentaria progresista que así lo quiera, ¿no? Sobre política de vivienda, que ha dicho que son las tres propuestas que usted ha expresado desde la tribuna, decirle que desde luego estoy completamente de acuerdo. El Gobierno lo que ha hecho está poniendo en marcha la ley de vivienda, ha puesto en marcha un incremento de 8 veces más el presupuesto vinculado a la vivienda que en las anteriores administraciones, el registro único de los apartamentos turísticos, también el fin de la Golden Visa el pasado mes de abril en estas Cortes Generales para acabar también con el impacto que tienen determinadas zonas y barrios de ciudades altamente tensionadas por el precio de la vivienda. Hemos puesto en marcha también el índice de referencia, avales ICO con 2.500 millones de euros para garantizar que los más jóvenes puedan tener esa capacidad de poder acceder en la compra a una vivienda. En definitiva, estamos desplegando una política de vivienda omnicomprensiva que lo que necesita es tiempo, porque efectivamente la cuestión y el problema de la vivienda no podemos, desgraciadamente, resolverlo en 2 días, pero sí que la intervención pública por parte de los poderes públicos de este mercado es la guía que seguimos y la que yo creo que estamos acertando. En aquellos lugares donde se está aplicando la ley de vivienda, hace poco conocíamos algunos datos de la evolución del precio del alquiler, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona y en otras partes de Cataluña donde se está aplicando la ley de vivienda, pues estamos viendo que hay una reducción en la tasa de incremento del precio del alquiler y no así en otras ciudades o en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en la que estamos, donde evidentemente lo que se hace es sabotear esta ley y se incumple. Habla también de salir a la ofensiva, de dirigirnos a todos. Yo trato, señoría, de dirigirme personalmente a todos,
no solamente a los votantes progresistas, sino también al conjunto de la ciudadanía española. Y creo, señoría, que todas las políticas que este Gobierno ha puesto en marcha y está poniendo en marcha, salario mínimo, revalorización de las pensiones, reforma laboral, reducción de la jornada laboral que ahora mismo estamos planteando a sus señorías, refuerzo del estado del bienestar, el planteamiento que está haciendo, por ejemplo, la ministra de Sanidad en la última conferencia sectorial de Sanidad, en la que se está exigiendo a todas las comunidades autónomas, principalmente los gobiernos del Partido Popular, que están incumpliendo con la ley del aborto o el derecho, por ejemplo, o las ayudas a la compra de gafas, ¿no?, a aquellos chavales, a aquellos jóvenes que no tengan capacidad para poder acceder a unas gafas que les permitan, bueno, pues una mejora en el rendimiento escolar. Son todo medidas que interpelan no a los votantes de una opción política, sino que benefician al conjunto de la mayoría social de nuestro país. Este es un Gobierno que defiende el interés general. Y porque defendemos el interés general, señoría, yo creo que también estamos siendo atacados. Subir el salario mínimo interprofesional no resulta gratis para este Gobierno tampoco. Subir o tratar de blindar con más recursos, más de un 36%, los servicios públicos, particularmente los servicios sociales, desde que llegó al frente del Gobierno, tampoco resulta gratis para todas aquellas empresas que se benefician precisamente de la privatización de esos servicios públicos, como es la sanidad, la educación u otros tantos. Por tanto, señoría, desde luego que nosotros no solamente nos dirigimos desde el punto de vista dialéctico, sino también desde el punto de vista de la política y las políticas a esa mayoría social. Decirle también, señoría, que yo no tengo ningún miedo a la democracia, que cuando toquen las elecciones se celebrarán. Defenderemos, señoría, no con miedo, sino con esperanza y optimismo, nuestro proyecto político, me refiero al del Partido Socialista Obrero Español, y ojalá podamos seguir continuando esta tarea que tenemos de transformación y de progreso, que le está sentando bien al país, señoría, reconozcámoslo, le está sentando bien al país. Ahí están los datos de crecimiento económico, de empleo, de temporalidad, de precariedad, de renta en su mejora de los hogares, de posicionamiento de España en el mundo, de transformación o de transición ecológica. A la señora vicepresidenta del Gobierno, a la señora Díaz, al Grupo Parlamentario de Sumar, en fin, yo entiendo su frustración con este asunto de la corrupción. Quiero decirles también que es una frustración y una impotencia que compartimos, que nos repugna la corrupción y que nos moviliza también a nosotros, ¿no? Agradecer, por supuesto, el apoyo y la confianza de su grupo a muchas de las propuestas que hemos pergeñado conjuntamente durante este mes largo de trabajo, silencioso, pero que creo que, bueno, pues ha materializado un plan de lucha contra la corrupción que acabamos de presentar y que viene avalado también, señorías, no solamente por, todo lo que representan las aportaciones de técnicos, de expertos, también de sus señorías, sino también que, viene avalado por esa cooperación, esa colaboración que vamos a hacer con un organismo multilateral tan importante como la OCDE, ¿no? Quiero también agradecerle su compromiso con la agenda social del Gobierno, de Coalición Progresista. Lo he dicho antes, tenemos hoy el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, somos una de las economías que más crece en Europa, estamos recuperando el poder adquisitivo de los ciudadanos y de sus hogares, avanzamos en el aumento de la renta disponible, fortalecemos nuestro estado del bienestar, estamos resolviendo conflictos territoriales enquistados que son muy difíciles y que necesitan una mirada larga. Y también, señoría, en el ámbito de la política europea y el ámbito internacional, yo creo que España es claramente percibida por parte de otros actores internacionales como un país no militarista y un país comprometido con la agenda multilateral y la agenda por la paz. Nosotros, señorías, vamos a seguir con esa agenda social, queda legislatura por delante y, por supuesto, espero contar con el apoyo de su grupo parlamentario. A la señora Izpirua, de EH Bildu, decirle que no comparto el que considere que la corrupción es sistémica. Hubo momentos en los que la corrupción efectivamente pudo llegar a ser sistémica, como fue el caso, por ejemplo, del señor Rajoy con su policía patriótica, con financiación irregular y estructuras de financiación irregular que no solamente afectaban a un municipio o a un territorio concreto, sino que estaban en todo el territorio estatal y, por supuesto, también en la política nacional. Creo que eso, humildemente, durante estos 7 años hemos ido avanzando en una agenda de calidad y de regeneración democrática que en mi primera de las intervenciones he expuesto. Insuficiente, sin duda alguna. Ahí están los casos de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos y eso, efectivamente, me interpela a mí como presidente del Gobierno. Pero
ese compromiso con la regeneración democrática y, por supuesto, también con la lucha con la corrupción es total y es absolutamente implacable, ¿no? Yo comparto con usted en que, efectivamente, uno de los principales males que pueda tener este caso de corrupción es que, al final, puede legitimar o dar tintes de verosimilitud a un ataque, a un acoso de ritmo que está sufriendo este Gobierno por tierra, mar y aire, de determinadas estructuras de poder que efectivamente no quieren que el Gobierno de coalición progresista persista y continúe durante esta legislatura. Eso es así. Yo lo estoy viviendo en primera persona, señoría. Y eso quiero que sepa que, desde luego, soy muy consciente de ello y soy también plenamente consciente del daño que ha hecho en esa, digamos, credibilidad a estas otras cuestiones que no tienen ninguna para poner en duda la honorabilidad y también la honestidad de este Gobierno. Sobre si esta crisis es una oportunidad, trataremos de verlo desde esa perspectiva, tanto desde el punto de vista de reafirmar nuestro compromiso contra la corrupción y la regeneración democrática y, desde luego, toda la agenda que tiene que ver con el avance en el Estado federal, la política exterior y los avances sociales de mi Gobierno. A la señora Vaquero, del Partido Nacionalista Vasco, decirle que hay, como ha dicho ella, varias opciones. Una de ellas es mi dimisión. Yo creo que en mi primera intervención he hablado sobre esta cuestión. Yo mismo me he planteado la dimisión, lo he dicho en mi primera intervención, lo he dicho también ante los medios de comunicación y creo que para mí, señoría, sería lo más fácil, también para mi familia, dar un paso a un lado y dejar que, efectivamente, o fueran las urnas o fueran sus señorías quien eligieran a otro presidente o presidenta al frente del Gobierno. Pero creo que, señorías, no es la solución. Mi responsabilidad es asumir esa responsabilidad, primero tomando las medidas contundentes que se deben tomar desde el punto de vista interno y también desde el punto de vista legislativo, y ahí están todas las medidas que he puesto encima de la mesa para su potencial aprobación por parte de sus señorías. En segundo lugar, no veo que la cuestión de confianza sea objeto de debate, al menos por parte del Gobierno de España. Aquellos partidos políticos, grupos parlamentarios, tienen un instrumento constitucional absolutamente legítimo, que es la moción de censura, y si no la presentan, señoría, es 1, porque no tienen mayoría parlamentaria, y 2, porque no tienen un proyecto de país, o 3, porque si lo tienen, echarían atrás a más de uno. Y digo, afortunadamente en nuestra democracia, señoría, hay elecciones, hay algunos que deslegitiman esas elecciones, que dicen que se pueden amañar esas elecciones, lo han dicho dirigentes importantes de partidos que se dicen partidos de Estado, lo cual me parece una extraordinaria irresponsabilidad. Yo no entraré en ello, señoría, pero cuando yo me presente a esas elecciones, o quien quiera mi partido, porque efectivamente tenemos primarias y democracia interna, lo que sí que le diré es que nosotros sí tenemos democracia interna, no como otros. No como otros. Sí le diré que nos presentaremos, como nos hemos presentado siempre, con todas las consecuencias y con un proyecto político optimista de avance social para nuestro país, y legitimados con la acción de gobierno que llevamos desplegando durante todos estos años. La señora Belarra evidentemente hace una enmienda a la totalidad, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar del bipartidismo, para decir que este es un gobierno que es cómplice del genocidio en Gaza, para decir que nosotros somos militaristas y que hemos aprobado el 5% del gasto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto, cuando hasta incluso el propio presidente de Estados Unidos dice que no, o, en fin, un largo etcétera vinculado con la corrupción y con el machismo. Yo solamente le digo a la señora Belarra que si tanto daño le causa como nos causa a nosotros los audios que han hablado de las mujeres y el consumo de explotación sexual, lo que digo es que apoyen la ley de abolición de la prostitución que traerá el Grupo Parlamentario Socialista más pronto que tarde. Al señor Rego, decirle que por supuesto nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos, también que vamos a ser contundentes con todo lo que tiene que ver con la corrupción, y lo que sí que querría también decirle es que, desde luego, nosotros, señoría, en fin, transparencia, ejemplaridad
ahí lo tenemos enmarcado todo este plan estatal vinculado con la corrupción. Se me había olvidado, y es un error que no puedo dejar de soslayar, hacer referencia a la intervención de la señora Nogueras, del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, ¿no? Hablaba precisamente la señora Nogueras de ese plan anticorrupción, ponía en cuestión la situación del Estado de Derecho en nuestro país. Simplemente decirle, señoría, que yo soy muy consciente de que su grupo parlamentario no apoya a este Gobierno, no es un socio de Gobierno. Yo sé que cada semana tenemos que ganarnos la confianza de sus señorías, de su grupo parlamentario, como de otros muchos grupos parlamentarios que no apoyan a este Gobierno. También soy muy consciente que después de la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la constitucionalidad de la amnistía, no estamos acabando con el conflicto político en Cataluña. Pero creo, sinceramente, que hemos dado un paso muy sustantivo para algo que nosotros sí que defendemos, que es el reencuentro entre catalanes y el reencuentro también entre catalanes y el conjunto de la sociedad española. Usted habla de que efectivamente la sociedad española vive ahora mismo un momento de polarización. Usted lo ha llamado conflicto de convivencia, ¿no? Efectivamente, tengo que decirle que esa polarización existe, que mi organización la sufre. Tengo que decirle que hay medios de comunicación, hay grupos parlamentarios, hay partidos políticos, y no solamente la ultraderecha, sino también el Grupo Parlamentario Popular, que ni condenan los actos de vandalismo que se sufren en sedes del Partido Socialista, en las casas del pueblo, en muchos lugares del país. En segundo lugar, que no condenan esos actos de violencia verbal y que incluso se vanaglorian y aplauden el que haya miembros del Gobierno, o en mi caso, como presidente del Gobierno, que según ellos no puedo pisar la calle precisamente por el rechazo que pueda tener. Eso les define a ellos, pero desde luego nosotros sí que reprochamos el que no sean capaces de poder trasladar ni una frase de solidaridad, de empatía, no ya con una persona o con los militantes o con los dirigentes del Partido Socialista, sino con los militantes del Partido Socialista, ¿no? La señora la señora Valido, habla de coalición canaria, de cuestión de confianza. Yo creo que sobre esta cuestión ya he respondido a la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Sí que le diría, señora Valido, que este Gobierno sí se encarga de las preocupaciones y de las demandas de Canarias y de los canarios y canarias. Yo creo que es el Partido Popular, precisamente con los que ustedes gobiernan en coalición en Canarias, los que están precisamente obstaculizando el traslado de muchos jóvenes migrantes a otras partes de España, contraviniendo una modificación de la Ley de Extranjería que contó con el apoyo de muchos grupos parlamentarios, también del suyo, pero singularmente del Grupo Parlamentario Socialista. Al señor Catalán, decirle que nunca he negado la alternancia democrática, porque nunca he negado la democracia. Siempre que he ido a las elecciones me he presentado, señoría, sin poner en duda el sistema electoral, sin poner en duda el resultado democrático de las urnas, y por tanto lo que no voy a tolerar es que ni por parte de usted ni por parte también del Partido Popular y de Vox se cuestione la legitimidad de este Gobierno para poder sacar adelante o poder materializar su existencia y poder sacar adelante muchas de las políticas que estamos sacando adelante en la pasada legislatura y en esta legislatura. A la señora Micó, decirle que muchas de las políticas que se están materializando es sobre todo, no sé dónde está, señoría, es sobre todo porque hay una mayoría parlamentaria, no voy a decir progresista, sí compleja, pero que efectivamente encuentra un denominador común en muchos de esos avances sociales, y sobre todo lo que existe es un gran grupo parlamentario socialista que es al final la clave de bóveda de muchas de esas iniciativas y políticas que se están poniendo en marcha. Y al señor Patxi López reconocerle la labor del Grupo Parlamentario Socialista y reivindicar su labor desde el punto de vista parlamentario, porque efectivamente ahora nos toca transformar este plan de lucha contra la corrupción en modificaciones legislativas, en nuevas leyes, y estoy convencido de que, en fin, el buen hacer del Grupo Parlamentario logrará
articular y vertebrar esas mayorías para poder sacar adelante este importante paquete de medidas contra la corrupción. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Núñez